Hay veces que quizás podemos decir nosotros, híjole, ¿quién sabe de dónde salen las fuerzas, verdad? ¿Quién sabe de dónde salen las fuerzas para seguir adelante? ¿Quién sabe de dónde salen las fuerzas para luchar? ¿Quién sabe de dónde salen las fuerzas para seguir avanzando? Hay veces que uno quiere claudicar en el mundo, pero ahora sí que les puedo decir que delante de Dios no hay caprichos. No podemos ser caprichos. Si Él nos mandó a un propósito, el propósito, en algunos casos, de acuerdo a la voluntad, se tiene que cumplir. Según el mundo, hay una fuerza interior que puede ayudarnos a salir, ¿verdad? De cualquier situación desfavorable. Según el mundo, hay una fuerza interna que si tú clamas a ella, sin darse cuenta a qué están clamando, puede ayudarles en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquiera de sus luchas que tengan. El mundo siempre dice, tú tienes la fuerza interior para poder salir adelante. Hay gente que utiliza formas y maneras de pensar o filosofías para decir y determinar a través de meditaciones que tú vas a sacar de ti la fuerza interior o el tú interior. Pero la Biblia nos revela otra cosa. La Biblia nos revela algo impresionante, que nosotros tenemos que clamar a Él. Esa fuerza interior de la cual nosotros hasta el día de hoy hemos sido sostenidos, porque muchos de nosotros ya hubiéramos tirado la toalla y ya hubiéramos claudicado. Es más, algunos de nosotros ya pensábamos hasta en la muerte, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mas sin embargo, esa fuerza, la cual nosotros llamamos Espíritu Santo, es la que en nuestras debilidades, en nuestras tristezas, en nuestras angustias, en todas y cada una de las circunstancias, Él es el único que nos ayuda. No son tus fuerzas, no son tus capacidades, no son ni siquiera tu fuerza interior de la cual el mundo replica y dice que con ella puedes salir de cualquier circunstancia. El Espíritu Santo es el que permite, que hace que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, que hemos recibido a Cristo, podamos resistir a cualquier situación. Acompáñenme por favor en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El tema que hoy vamos a ver nosotros se trata en la parte más satisfactoria de nuestras vidas. Se trata de cómo el Espíritu Santo hace la obra y a través de su poder, que es el poder del Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles, nos conforta, nos tranquiliza, nos da la seguridad que podemos clamar a Él y Él nos va a dar la paz y la tranquilidad que necesitamos. Es una de las promesas, de las 3,770 y tantas promesas que hay en la Biblia, es una de esas grandes bendiciones y promesas que tú puedes clamar a Él, y en los momentos más críticos y más difíciles Él te va a sostener, te va a ayudar, te va a fortalecer, va a hacer que tu vida tenga sentido. Hablábamos del poder de Dios, ¿se acuerdan? Que no conocíamos el poder de Dios y veíamos la luna, las estrellas, el sol, todo lo creado,
y veíamos que por el poder de su palabra fueron hechas todas las cosas. Y a través del poder de su palabra, Él mismo dijo y nos dio esa promesa tan grande que el Espíritu Santo iba a venir a nuestras vidas. Y si se dan cuenta, en el versículo que acabamos de leer, dice, y recibiréis poder. Recibiréis poder. Y tú podrías decir, pues ¿en dónde está? Porque tengo un caos en mi vida y de verdad no puedo salir de circunstancias y situaciones críticas y no veo hasta dónde está el fondo y ya absolutamente ahorita ya quisiera tirar la toalla. ¿En dónde está? ¿De cuál poder me están hablando? Recuerden que para poder yo adquirir ese poder hay requisitos. ¿Y saben cuál es uno de los requisitos para que se pueda cumplir las 370 y tantas promesas de la Biblia? ¿Saben cuál es uno de los requisitos? La fe y la obediencia. La obediencia y obviamente la fe. Si yo no obedezco, el poder del Espíritu Santo no va a poder bendecir mi vida. Por eso hay veces que me desespero y creo que no puedo salir de las circunstancias, porque cuando más le clamo, más veo que me deja solo. Y digo, no puede ser, ¿cómo puede? Bueno, ahí es donde tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y pedirle a Dios, Señor, muéstrame si estoy en el pecado. O cada uno ya también sabe. O sea, no nos podemos también hacer tontos, ¿verdad? Cada quien sabe uno en qué tipo de situaciones está. Ahí es donde clamo uno a Dios y le dice, Señor, perdóname. Y en cuanto hay un perdón, dice la palabra de Dios que Él ya no se acuerda de nuestros pecados y nos perdona de todo pecado. Y cuando nos perdona de todo pecado, hagan de cuenta que nos libera de todo eso y podemos ir, dice, confiadamente. Podemos ir confiadamente al trono de gracia. Cuando tú ya no tienes nada en el temor, en el pecado, y por dentro tú estás ya estás integrado con el Espíritu Santo. Acuérdense, el pecado dice que nos separa de Dios. Entonces el pecado lo que hace es separarnos del Espíritu Santo. Nos separa. Pero cuando nosotros ya volvemos a Él, Él vuelve a nosotros. Y en ese momento tú puedes ir confiadamente, como dice las Escrituras, al trono de gracia y recibir el pronto auxilio, pronto socorro dentro de las tribulaciones. Ahora, no va a ser automáticamente como nosotros quisiéramos que fuera, ¿verdad? Porque recuerden, la mayoría de nosotros pues queremos que las cosas se hagan rápido, a nuestra forma y convenientemente lo más rápido que sea posible. Si de nosotros fuera, oramos y ya Dios nos tiene que haber cumplido. Pero Dios no es así. Dios sabe en el momento que necesitas tú recibir lo que Él te va a dar. Tú no sabes ni yo sé qué momento podemos recibir lo que necesitamos. Porque lamentablemente nosotros como seres humanos, nuestras actitudes, nuestras bendiciones, nuestras capacidades están limitadas. Y cuando hay limitación en las cosas, no puedes ir tú a hacer cosas más allá de tus capacidades o de nuestras limitantes. ¿Por qué creen que el Espíritu de Dios o el mismo Dios nos encierra en un círculo donde no permite a veces que salgamos de él? Primera, porque Él nos quiere enseñar una gran bendición. Si no clamamos a Él, no vamos a tener respuesta. Y hasta que no nos encierra en un círculo de situaciones y circunstancias difíciles, críticas, es cuando ahora sí gritamos. Pero antes creemos más en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades y en nuestra propia voluntad de poder salir adelante sin necesidad de Él, ¿verdad? Esa es una de las causas de las cuales el mundo y las personas que están en el mundo muchas veces dicen: yo clamo a mi fuerza interior para salir de esta circunstancia.
Yo tengo la fuerza, yo tengo la voluntad, yo tengo la capacidad, yo tengo todo lo necesario para que esta adversidad no me pueda limitar. Pero no se dan cuenta que el control, la fuerza absoluta de la naturaleza, del mundo, de la vida, de la salud. Fíjense, me encanta un versículo donde dice la palabra de Dios que Él nos da vida y Él nos da muerte. Él nos hiere y Él nos sana. Fíjense, qué impresionante está eso. Cuando tú comprendes ese versículo, te das cuenta del poder de Dios. Él te puede herir fácilmente y fácilmente te puede sanar. Recuerden que hay veces que nosotros creemos, ¿verdad?, que nuestras capacidades nos pueden ayudar a salir de las circunstancias. Pero es cuando te confrontas o enfrentas las circunstancias y te ves limitado y dices, creo que no puedo. Por eso creo que algunos de nosotros somos muy buenos para dar consejos. Pero cuando nos suceden las cosas, no sabemos cómo salir de ellas. La palabra fortalecer tiene un significado impresionante. Cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, esa palabra que está manifestando Dios de poder, de fortalecer la vida de un creyente, significa fuerza interior. Para que vean de dónde viene la fuerza interior. Ahora imagínense de dónde viene la fuerza que clama el mundo, que claman a su yo interior. Muchos ya han de saber de dónde viene, ¿verdad? Cuando viene esa fuerza interior. Significa una energía y una fuerza interior para actuar, soportar y resistir cada una de las circunstancias. Esa es la fuerza a la cual el Espíritu Santo nos hace mención en esa gran promesa. Recibiréis poder. Ahí es donde puedes clamar a tu interior, decirle al Espíritu Santo, ayúdame en este momento. Y puedes reclamar la promesa, Puedes decirle tú al Espíritu de Dios, decirle, yo no lo dije, lo dices tú en tu palabra. Y tu palabra no va a llegar vacía, va a cumplir el propósito para el cual tú la enviaste. Y si tú me estás diciendo que voy a recibir poder, a través de tu palabra, yo lo voy a recibir. El poder de Dios no es inherente a lo que Dios te da como voluntad para seguir luchando en la vida. Porque Él sabe que tenemos la necesidad de obtener siempre, todos los días, esa capacidad de soportar, de luchar, de comprender que dentro de las luchas, las guerras y las situaciones cotidianas, el adversario también está detrás de nosotros para sumergirnos en tristeza, angustia, desolación, tristeza, sobre todo para que ya no tengas fuerzas. Decía un médico en una ocasión, decía que las enfermedades son falta de energía. Y yo un día estuve estudiando esa parte, decía, ¿cómo puede ser que diga eso para sostenerlo médicamente? Y tenía sus razones médicas. La falta de energía era todo aquello cuando tu alimentación no es sana. Y hay alimentación que entra a tu cuerpo y no está cumpliendo la función de darte la energía o la vitalidad. Entonces todo eso el cuerpo lo quiere compensar. Y al tratar de compensarlo, tratas de sacar energía de otro lado y no puede. Entonces cuando te empiezas a debilitar. Y ese médico tenía mucha razón en esa parte médica. Pero cuando vienes a la Biblia te das cuenta que es cierto. Es cierto. Cuando tú estás débil es falta de energía. Cuando estás enfermo es falta de energía. Pero la energía del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que mueve al espíritu del hombre. El poder de Dios está en todas las cosas. Recuerden. El Espíritu de Dios es el que hizo a través de la gracia, del poder de la palabra, hizo todo lo que vemos y lo que no vemos.
Entonces, imagínense cuando nosotros estamos o tenemos en nuestro corazón el Espíritu de Dios. ¿Por qué no clamar a Él? ¿Por qué no? Porque cada uno debe de saber y debe de entender en qué área estamos equivocados o nos equivocamos. ¿En qué situaciones yo he estado que no, el poder de Dios no ha venido a mi vida para ayudarme en estos momentos tan difíciles? ¿Por qué? ¿Verdad? Hemos aprendido que una de las formas que Dios te dice a ti que el Espíritu de Dios ya tomó el control y que ha dado esa base para que tú estés tranquilo y que las situaciones se van a arreglar sin que tú te muevas, es la paz de Dios. Cuando tú tienes paz en tu corazón a pesar de todo lo que está sucediendo, ni te muevas, solamente cree. Cree. Y cuando tú crees, eso se hace. Porque al que tiene fe, todo le es posible. El poder del Espíritu Santo es esa fuerza interior que te ayuda a quitar la tentación de tu vida, que te ayuda a quitar los pecados de tu vida, que te ayuda a la angustia, te ayuda al temor a la muerte, te ayuda a no ser presa fácil del temor y de la inseguridad, como lo que estamos viviendo hoy. Por eso es muy importante este tema, que lo tengas muy presente por todo lo que se avecina, hermanos. Por todo lo que se avecina. Si tú no tienes el poder del Espíritu Santo, la fuerza inherente de Él, no es que Él se aparte, nosotros nos apartamos de Él. Y entonces vamos a sufrir las consecuencias de situaciones críticas en tristeza, angustia, desolación, y nos vamos a sentir tan mal que es donde el Espíritu Santo nos va a decir: ¿y recibiréis nuevamente poder? No, ya lo recibimos. Ya lo recibimos. Ya nada más que lo fortalezcamos. El mismo Espíritu Santo te ayuda a los problemas, a las pruebas, al egoísmo, a la mundanalidad, a la enfermedad y el sufrimiento, a todos los problemas y circunstancias que se están dando en tu familia, en tus hijos, en todas las circunstancias que tú veas alrededor tuyo. El Espíritu Santo de Dios es el que te va a ayudar a sostenerte, a mantenerte, a fortalecer. Quizás no habíamos dado algún tema desde hace mucho tiempo, creo que es la segunda vez o tercera, no recuerdo bien, que dimos tema del Espíritu Santo. Pero sí es muy importante que el Espíritu de Dios nos pueda mantener firmes en nuestro carácter de hombres y mujeres de Dios. Cuando nosotros creemos que tenemos el control en nuestras vidas y que tenemos lo mejor de nuestra vida, llega un momento donde las cosas empiezan a suceder diferentes a lo que tú tenías pensado y planeado. Y en ese momento, quizás nosotros podríamos determinar qué mala suerte tengo, ¿verdad? Que nosotros ya no creemos en la mala suerte. Pero podríamos decir: ¿qué está pasando? Algunos podrían preguntarse: ¿estaré pecando? ¿Estaré haciendo las cosas incorrectas? ¿Estaré haciendo lo que Dios me dijo que no hiciera y lo estoy haciendo? No debes de dudar. La palabra de Dios nos dice que Dios no es un espíritu de desobediencia y de desorden, sino de paz. Tú debes de saber bien lo que el Espíritu Santo te está guiando, porque Él es nuestro guía. Cuando el Espíritu de Dios te guía, tú sabes que dentro de ti hay un sentir, fíjense bien, un sentir donde es como una brújula, que dices: ¿estaré pecando? No estoy pecando, estoy muy bien, gracias a Dios en mi corazón, tengo la paz. Pero cuando están sucediendo las cosas y estás como en una duda de decir: ¿qué está pasando? ¿Sí estaré haciendo bien las cosas? Algo sí sucedió que no te diste cuenta en qué momento sucedió. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10.
2 de Corintios 12, 9 y 10. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿A qué se refería Pablo en estos pasajes? ¿A qué se refería Pablo? Miren, la mayoría de nosotros como seres humanos tendemos a querer sacar los problemas adelante con nuestras capacidades, en la capacidad del orgullo y la soberbia. Yo no me voy a dejar, yo sí puedo, van a ver, lo voy a lograr, voy a hacer lo que mucha gente no creía en mí y ahora lo voy a hacer. Y si se dan cuenta, Dios le mostró a Pablo y se lo puso muy claro, ¿sabes qué, Pablo? No es así como tú lo dices. Es en tus debilidades donde tienes el poder mío. Es en tus debilidades donde tus capacidades ya no van a ser las que determinen si saliste del problema o no, sino el poder de Dios. Y cuando tú estás en situaciones más críticas y clamas al poder de Dios, cuando te debilitas más, es cuando más fuerte te vuelves. No sé si se hayan dado cuenta cuando tienen un problema y es el problema, de repente la gracia de Dios nos sacó adelante, como en el problema nos sentíamos prisioneros, nos sentíamos aplastados, nos sentíamos que no podíamos, y de repente salimos del problema, y cuando salimos del problema, como que hay algo dentro de nosotros que nos dice: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque no sabía yo ni cómo salir, pero de repente Dios me sacó de esta prisión y de este pozo, y cuando menos sentí, ya estaba fuera del problema. Amén. Y tú sin meter las manos, porque el poder de Dios a través, no del sufrimiento como muchos tienen pensado que es el sufrimiento como tal, sino de las circunstancias en las cuales Dios nos sumerge en algunos casos y permite que sucedan para quitar de nuestro corazón ese orgullo de que nosotros podemos lograr las cosas. Hay muchos que vivimos en esa soberbia de decir: yo no necesito ayuda de nadie, por mí ni siquiera oren, no me ayuden, yo puedo solo. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que necesitamos orar unos por otros, bendecirnos unos a otros. Imagínense lo que Dios ha dicho. Entonces, cuando yo quiero que no me ayuden, que yo puedo solo, ¿qué estoy haciendo? Bloqueando una de las grandes promesas que Dios nos ha dado. Por eso muchas veces la ayuda no viene a nosotros, porque yo mismo la estoy desechando. Nadie me puede ayudar, yo puedo solo, no necesito de nadie. Yo estoy muy bien. Y no es así. Si se dan cuenta, Dios nos habla muy claro en este pasaje y nos dice: en enfrentas, en ansiedades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. Cuando soy débil, como que se nos baja un poquito el orgullo y la soberbia, y es cuando reconocemos: perdónanos, Dios. Porque cuando estamos hasta arriba, que no te hace falta dinero, que no te hace falta trabajo, que no te hace falta que tienes bien a tu familia, que está todo bien, ni siquiera tomamos en cuenta a Dios.
Pero cuando Dios te mete en esa circunstancia de que le reconozcas, es cuando dices, Señor, ahora sí, entiendo tu propósito en esta tierra. Entiendo ese propósito. Más débil me vuelvo, más fuerte soy. ¿Por qué creen que Dios nos habla muy bonito cuando dice que los últimos serán los primeros? ¿Por qué será? Porque hay veces dentro de los ministerios que muchos nos creemos orgullosos y soberbios o altivos porque creemos que ya tenemos tiempo en Cristo y que nos merecemos todo. Y que nos merecemos más que el que llegó primero. Pero el que llegó primero, el que llegó al último, posiblemente su corazón lo abrió de tal manera que Dios ni siquiera ve nada de lo que si fue primero, segundo, tercero, pero Dios dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Entonces te maravillas porque de repente Dios usa a una persona que viene de primera vez y lo usa orando y dices, wow, Señor, de veras, ¿cómo usaste a este hombre o a esta mujer? Y de repente ese hombre, esa mujer tiene el corazón dispuesto a servir y a estar entregados y te quedas mal, dices, wow, Señor, yo 20 años en el servicio y no tengo ese corazón. Entonces imagínense lo que es cuando un corazón está sinceramente dispuesto a servirle a Dios, humillado delante de Dios, agradecido por todo lo que ha hecho en su vida. Es la sinceridad del corazón lo que hace que Dios se mueva en tu vida. La sinceridad. De veras que no necesitamos más que ser débiles. Y débiles en nuestro orgullo y nuestra soberbia. Dejar a un lado esa altivez y fortalecernos a través de la debilidad del poder del Espíritu de Dios. ¿Y qué creen? Que las soluciones solitas llegan a tu vida. Solitas. Me encanta cuando Isaías 10, ¿se acuerdan Isaías 10 que nos dice? En la quietud y en la paz está su fortaleza. En la quietud y en la paz está su fortaleza. Muchos podrían decir, no, espérame. A ver, explícamelo porque en realidad no lo entiendo. Entonces yo ya no tengo que hacer nada. Le digo, y muchas veces le digo, bueno, no lo entiendes porque no lees la Biblia. Todo quieres que te lo diga. Y no es así. Investígalo en la Biblia. Investígalo. Hay tantas preguntas que le puedes hacer a Dios y que Él te puede contestar, pero a veces quieren las respuestas del ser humano para que a ver, tú me dices esto, a ver, yo entiendo, pregúntale a Dios, a mí no me lo preguntes, yo te estoy diciendo lo que Dios dice, y lo que Dios dice está aquí, ahora rebátele a Dios, no a mí. Y ese es un argumento que tenemos todos los evangelistas, todos los ministros de la palabra que le podemos decir. ¿Por qué? Porque quieren respuestas al ser humano nada más para lo que ellos quieren. No para lo que Dios les está tratando de demostrar y decir. Y Pablo era uno de ellos. Pablo sabía la ley de Dios. Pablo sabía bien lo que tenía que hacer dentro de la Torá. ¿Y saben lo que hacía Pablo? Religiosamente se sentía más superior a todos los demás. Se sentía capaz de decir tú no eres nadie. ¿Por qué? Y controlaba a todas las personas. Él tenía el poder de decir que se muera, que no se muera. Él podía decirle que lo azoten, que no lo azoten. Y Pablo, fíjense, Pablo lo que ahora nos muestra, cuando el Espíritu de Dios tocó su vida por medio de Jesucristo, Pablo cayó, dice, de rodillas al piso, a la tierra. Y lo cegó 3 días. ¿Por qué lo cegó 3 días? Porque era necesario que se diera cuenta que sin él, en las tinieblas, él no iba a poder hacer nada. Y cuando Pablo empezó a darse cuenta de eso, empezó a decir, Señor, en mis debilidades soy más fuerte. Y muchos de los cristianos de esa época empezaron a creer que Pablo todavía tenía esa autoridad y poder de poderlos matar y de poderlos llevar al concilio. ¿Y qué creen? Que muchos cristianos todavía se sorprendían cuando decían, ¿es Pablo? ¿Es Pablo? ¿Ya no nos va a hacer nada? Y Pablo dice, no, ahora soy uno de sus hermanos. Y les empieza a ministrar esto que estamos hablando. Les empieza a ministrar al pueblo de Efesios y les dice, no se preocupe, yo ya entendí que en mis debilidades más fuerte me volví. ¿Para qué? Para compartir el mensaje de salvación a través de mi vida.
Pablo ha sido uno de los grandes ejemplos que Dios ha puesto en la Biblia para que muchos hombres y mujeres sigamos prosperando en el poder del Espíritu de Dios a través de las debilidades. Las debilidades en nuestras vidas son fuerza, son fortaleza, pero con el Espíritu de Dios. Sin Él nada somos. La fuerza del Espíritu de Dios viene inherente, o sea, no te va a pedir nada. No te va a pedir nada más que tú seas humilde y sencillo y que busques con un corazón sincero a su sentir. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:19. ¿Y cuál? La supreeminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fíjense, todo lo que Dios te da es a través de creer. Es a través de creer. Si tú no crees, no podemos mover el corazón de Dios. Si no creemos, la misma palabra de Dios dice, no le vamos a agradar a Él. Y si no le agradas, no se va a mover en tu vida. Porque es por fe que nosotros siempre caminamos. Por fe, no por vista. Cuando tú empiezas a apropiarte de las promesas de Dios en su gracia y en su favor por medio de la palabra y empiezas a ver las circunstancias y los problemas y a veces sientes que no puedes salir de ellos, una de las causas por las cuales no puedo salir muchos de ellos, hay varias, es porque fijo más mi vista en el problema que en la promesa de Dios. Y qué hermoso es cuando Dios te dice, yo te sustentaré. ¿Qué dices a eso? Yo te sustentaré con el poder de mi diestra. No es yo estaré contigo hasta los últimos días de tu vida. ¿Qué decimos a todo eso? ¿Qué decimos? Pero veo más mi problema que lo que les digo, la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Dios, vas a la Biblia y dices, Señor, yo te creo más a ti que lo que estoy viendo. Y cuando vas a la Biblia, Dios te empieza a mostrar y a hablarte y te empieza a decir, hijo, no te desesperes. En tu paz y en tu quietud está tu fortaleza. No te dejes vencer por todo el temor que el enemigo envuelve a tu alrededor. Y esa es una de las armas y herramientas que tenemos nosotros con el poder de la palabra. Por eso dice la Escritura que la palabra es considerada como una espada. Una espada. En aquellos tiempos no había ametralladoras, no había pistolas, había espadas. Y Pablo hace referente a eso, que la Biblia es como una espada. Y una espada era una arma que era necesaria para defenderte en aquellos tiempos de guerra. Es tan hermoso cuando el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en tu vida, que en el mismo Efesios capítulo 3 nos dice, 3:20, nos dice, ¿ya lo tenemos? Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que está actuando, que actúa en nosotros. Fíjense, esa promesa, tómenla en consideración. Tómenla en consideración esa promesa, Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A ver, si Dios hizo los cielos, la tierra por el poder de su palabra, y Él a través del Espíritu Santo mora en nosotros, y nos está diciendo
que hay un poder que actúa en nosotros, ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué no lo utilizamos? ¿Por qué nos dejamos vencer por las adversidades? Yo no digo que las cosas sean fáciles, yo no lo estoy diciendo. Yo sé que para algunos una cosita así la hacemos muy grande. Y para otros hay cosas enormes que se hacen pequeñitas. Y hay quienes juzgamos unas cosas y no son así como creemos. No sé si les haya pasado, les dicen, ay, te espantas de cualquier cosa. Pues sí, a mí me dan miedo por decir, ¿no? Es un ejemplo. Pues las arañas, y a ti no. Pero somos diferentes. A ti te dan miedo enfrentar un problema de trabajo, a mí no. Somos diferentes. A ti te da miedo el salir a la calle, a mí no. Somos diferentes. El juzgar una cosa de otra, tienes que tener fundamentos espirituales para poderlo hacer. Por eso Dios aquí dice el poder que actúa en cada uno de nosotros, aquí. Y ese poder es de acuerdo, o ese poder se lo damos al Espíritu Santo de acuerdo, una, a tu fe. Dos, a que estés en santidad. Y tres, a que le obedezcas. Y ese poder actúa sorprendentemente. Hay quienes nos falta la fe, pero todos tenemos la fe, porque dice la Escritura que todos tenemos una medida de fe. Hay quienes somos rebeldes y no obedecemos. Entonces hay que ver esos tres aspectos para que podamos ver si el poder de Dios puede actuar en esos momentos críticos. Porque hay hermanos y hermanas que oran y de repente se les cumplen las cosas. Yo a veces me sorprendo y digo, híjole, ¿cómo se les cumple? Y a mí, Señor, tantos años y todavía sigo orando por algunas cosas. Y a otros hermanos de la noche a la mañana dicen, hermano, ya me cumplió esto, ya me cumplió. Digo, ay, Señor, o es penitencia, manda o qué, pero a mí, digo, somos diferentes y no juzgo. Porque a lo mejor la fe del hermano o la hermana es más fuerte que la mía. Y yo no he activado mi fe. A lo mejor la hermana y el hermano están en santidad y yo no. A lo mejor la hermana y el hermano es obediente y yo no. Y por eso las cosas les suceden como suceden. Y muchos se desesperan y creen que van a Dios a realizarles todas sus peticiones en el momento y en el acto, porque así queremos las cosas. Y Dios no actúa como nosotros creemos que quiera actuar. Dios actúa diferente. El poder de Dios va más allá de nuestras capacidades, de nuestro entendimiento y sobre todo de nuestras lógicas. Hay veces que tenemos una lógica de decir, no, el problema se va a resolver por acá. No, el problema es por acá. No, mira, ¿por qué no haces esto? Y no es lógica. No es lógica. Es fe. Cuando tienes fe, la fe es en el corazón de la persona. Ahí es donde está la fe. En el poder de la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:11. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense, ahí está uno de los secretos de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Para que nosotros tengamos esa paz y esa tranquilidad cuando las cosas están sucediendo. Ahí es donde está. ¿Será que podamos tener esa fuerza para sostener en los momentos difíciles lo que Dios nos está diciendo? En Hebreos 11:33 nos dice la palabra de Dios:
¿Ya lo tenemos? Hebreos 11:33. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Fíjense cómo Dios nos muestra la llave del poder del Espíritu Santo a través de la fe. Porque ¿ustedes creen que una persona puede tapar la boca de un león? Pues no, nos matan. ¿Quién lo hizo? La fuerza del poder de Dios. Se oye como un cuento de hadas eso, pero sucedió. Son historias verídicas, todo lo que Dios nos dice. Todo lo que Dios nos cuenta en la Biblia son historias que se vivieron, hombres y mujeres capaces de soportar circunstancias muy difíciles. Algunas, dice la palabra, que no alcanzaron sus promesas y sí fueron muertos por leones, fueron muertos por espada, y muchas gentes murieron así. En Isaías 40:31 nos dice: Isaías, ¿sí? ¿Pero cuál? Isaías 40:31. ¿Ya lo tenemos? Dice, pero los que esperan en el mundo tendrán nuevas fuerzas. ¿Así dice? Los que esperan en uno. ¿Verdad que no dice así? Dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová. Así es que tienes que esperar en Él. No en tu yo, no en las personas del mundo, no en nadie más que en Él. Espera en Él y recibirás nuevas fuerzas. Esperar, ¿saben lo que es, verdad? ¿O no saben lo que es esperar? ¿Por qué creen que Dios dice en la tranquilidad y en la paz está su fortaleza? Porque Él es el que pelea tus batallas. Él es el que lucha en contra de la adversidad, no nosotros. Las adversidades nos destruirían, las adversidades nos despedazarían, nos harían pedazos. Pero los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. ¿Y qué es esa fuerza inherente a lo que les decía? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Y dice en el libro de Isaías, ahí mismo, pero versículo 10, 41:10. ¿Ya lo tenemos? Dice, no temas. Y tú dirías, bueno, Señor, pues que no ves las circunstancias. Me están pasando cosas bien tremendas y tú dices que no tema. Ahí es donde está la confianza, ¿no? Y la fe en Dios. Ahí tienes que tener fe, porque Dios te lo está diciendo. Y te dice, no temas. Y después te lo afirma. Y te dice, porque yo estoy... ¿Con quién? Contigo. Contigo yo estoy. O sea, Dios está con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, siempre. ¿Cuál es esa palabra siempre? En todo momento. Toda la vida te vas a estar. Toda la vida. ¿Se fijan qué tan importante es ir a la Biblia y rescatar esas promesas de Dios? E ir y darte cuenta que todo lo que Dios está mostrando es bendecirte tu vida, nada más. Dios lo único que quiere es el bien para ti. Es lo único que Dios quiere. Si no, ¿para qué nos tiene aquí? Si no quisiera nuestro bien, ya no hubiera desaparecido. ¿Saben qué? No, ya.
ya dices mucha lata, ya eres muy pecador y ¿sabes qué? Vámonos. Pero no, Dios te quiere bendecir. Pero es necesario que a partir de la bendición nosotros podamos tener conciencia de que si Dios te va a bendecir es para que cumplas tu propósito, no para otra cosa. No para otra cosa. Hay una historia muy interesante y muy bonita en la Biblia, la cual muchos de ustedes, yo creo que todos la han escuchado y la han leído. Y dejé la tarea en una casa de enseñanza que la estudiara. Y esa interesante historia nos muestra qué tan capaz es el hombre cuando el Espíritu de Dios está dentro de la persona. Qué tan fuerte se puede volver un hombre o una mujer cuando el Espíritu de Dios está dentro de él. Y cuando lo utiliza, obviamente, con las bendiciones y los dones que Dios le ha dado. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en el corazón de una mujer y de un hombre limpios, sinceros y puros, tienen una fuerza impresionante de que las personas se puedan mover conforme la persona habla. ¿Han escuchado por ahí un dicho que vale más fuerza que maña? ¿O más maña que fuerza? Más maña. Más maña que fuerza, ¿no? O sea, yo pondría ahí en vez de maña que fuerza, sabiduría que fuerza. Muchos podrían decir, ¿cómo puedo mover yo? ¿Cómo puedo mover? A eso se refería a Dios cuando decía que tú podías mover con fe montañas. ¿Cómo puedes mover tú a 5 personas de un lado a otro? ¿Cómo las puedes mover? ¿Cómo las podemos mover? ¿Mande? Convencimiento. Ok, podría ser de dos formas, ¿no? Una, los subes en un camioncito y los transportes, ¿sí o no? 2, les podría decir, ¿por qué no se pasan de aquí para acá? Es una fuerza, ¿se fijan? Es una fuerza, posiblemente no como quisiéramos que fuera esa fuerza, ¿verdad? Bueno, fíjense la fuerza y el poder del Espíritu de Dios cuando se manifiesta en un ser humano. Cambia vidas, transforma personas, mueve corazones, purifica a todas aquellas personas, o nos purifica a todas aquellas personas que estábamos en lo incorrecto. Imagínense. Por eso esta historia a mí me fascina y está interesantísima y con el poder de Dios, híjole, es algo impresionante. Acompáñenme por favor en el libro de Jueces, capítulo 13. Jueces 13, vamos a leer del versículo 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Zorá un hombre llamado Manoah, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoah y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica al comer ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como Nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Fíjense, desde ahí empieza lo interesante de la historia. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere que se cumpla su palabra, se cumple.
se cumplen, ¿verdad? Cuando Dios quiere que se cumpla su palabra, se cumple. El problema no es Dios. El problema es si tú quieres que su palabra se cumpla. ¿Sí o no? Bueno, aquí Dios nos muestra una de las grandes promesas y de las grandes bendiciones. De las grandes bendiciones que tiene toda familia. Toda familia. Cuando nace un hijo, en tus manos tienes el potencial, tú o Dios en este caso, de llevarlo hacia lo que Dios quiere en un propósito, o tú desviarlo hacia lo que Dios tenía en su propósito. De hacerlo grande ese hijo, o tú hacerlo pequeño, por parte de Dios hacerlo grande. Porque el propósito de Dios, cuando envía su palabra, se cumple. Pero recuerden, se cumple cuando nosotros somos obedientes. Y esto empieza desde el principio, ¿sí se acuerdan, verdad? Sí. Adán y Eva no cumplieron, porque Dios los quería bendecir toda la vida. Y no cumplieron Adán y Eva. Entonces, ¿qué sucedió? Desobedecieron y el propósito de Dios no se cumplió. Pero tuvo un plan B, y Dios tiene aparte un plan C y un plan D, y Dios tiene planes y planes. Aunque nosotros a veces somos aferrados a seguir en lo incorrecto, Dios ya tiene la forma de sacarnos de eso y nos vuelve a sacar de eso, pero solamente que nosotros queramos. Cuando Dios le dijo a esta mujer que obviamente no podía tener hijos, mas sin embargo el ángel de Jehová dice que un ángel se le apareció y le dijo: no te preocupes, vas a tener un hijo. Imagínense una mujer que no podía tener durante muchos años y le digan: vas a tener un hijo. Qué satisfacción tan grande, ¿verdad? Tan emocionada, pues fue y le dijo a su esposo y se lo contó. Y en ese momento Dios le dio, por medio del ángel, le dio condiciones. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles eran esas condiciones? No tomara vino, ¿y qué más? No cortar el cabello. No sé, no comer lo del mundo y no se cortar el cabello. ¿A poco es difícil eso? Fíjense, 3 cosas bien que podríamos decir: no, pues yo sí las puedo hacer, ¿no? Que Dios te diga: no te cortes el cabello. Ahora, no comas hamburguesas, chicharrones, no comas eso. ¿No lo podrías dejar de hacer? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Algo sencillísimo. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, sigamos la historia para entenderlo. Sigamos la historia. Porque empieza la rebeldía, ¿verdad? Y es cuando las cosas no suceden. Pasemos al 24, por favor. En el mismo capítulo, pero 24, versículo 24. Así que cuando nació su hijo, ella lo llamó Sansón. Y el Señor lo bendijo, y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras se encontraba viviendo en Manaadán, entre las ciudades de Zorá y Estaol. Fíjense, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Qué interesante, ¿eh? O sea, antes no se manifestaba, hasta que empezó a vivir en esas ciudades de santidad. Esas ciudades eran de santidad, fue cuando se empezó a manifestar. Después su promesa se empezó a hacer. ¿Y qué sucedió? Que el Espíritu de Dios salía de Sansón y venía de Sansón. No moraba totalmente en él. Pero cuando se empezó a manifestar en él, dice la palabra que fue porque empezó a vivir en esas ciudades. Y esas ciudades eran de santidad. No había ahí tanto mal que pudiéramos decirlo como pecado. Y él iba formándose como un nazario. Un nazario era un hombre que le servía a Dios desde su nacimiento hasta que muriera. Ese era un nazario. Servirle de todo corazón, servirle con todas sus fuerzas.
Y Dios lo quería con un propósito. ¿Y saben cuál era el propósito? Libra de los parecidos. Destruir a todas las tribus que estaban en contra del pueblo de Dios, a todos los filisteos. Fíjense, y Dios le dio una fuerza increíble, increíble. Vayamos ahí mismo en Jueces, capítulo 14, versículo 19. ¿Ya lo tenemos? Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien descendió a la ciudad de Ascalón, mató a 30 hombres, les quitó las pertenencias y dio la ropa a los hombres que habían resuelto el acertijo. Pero Sansón estaba furioso por lo que había sucedido y se volvió a la casa de sus padres a vivir con ellos. Desde ahí empezó a regarla a Sansón, de volverse a la casa de sus padres. Desde ahí Dios ya le había ordenado hacer una labor y un trabajo, y Dios todavía en su misericordia lo siguió usando. Y vean lo que sucedió en el capítulo 15, versículo 13 al 19. Los filisteos ya conocían de la fuerza de Sansón, ya conocían todo lo que les estaba, y ellos pensaron algo interesante que Sansón les había dicho. No les quiero contar toda la historia porque la historia es muy larga y no podemos terminar el tema, pero ya con esto estoy por culminarlo y lo van a encontrar interesantísimo. Dice en el versículo 13 de Jueces 15: nosotros solo te amarraremos y te entregaremos a los filisteos. Respondieron ellos: no te mataremos. Así que lo amarraron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la roca. Cuando Sansón llegó a Leí, los filisteos salieron gritando de triunfo. Sin embargo, el Espíritu del Señor, aquí es que la tecnología, vino con poder sobre Sansón y él rompió las sogas que tenía atadas en los brazos. Tantitito ahí. Bueno, vamos a terminar el versículo. Como si fueran hilos de lino quemados y cayeron de las muñecas. Fíjense, cuando vino la fuerza de Sansón, el Espíritu Santo pudo romper las sogas, ¿sí? O sea, las ataduras, las circunstancias difíciles, los problemas que te atan, el esposo o la esposa que no quiere nada, los hijos rebeldes. Todo lo que está atado a tu vida que no puedes desatar es con el poder del Espíritu Santo. En aquellos tiempos, la gracia de Dios nada más venía a un hombre o a 2 hombres, porque eran los profetas de Dios los que venían y eran llenos del Espíritu Santo y podían hablar. Pero Sansón no era utilizado como un profeta. Era utilizado como una fuerza impresionante, manifiesta de Dios, para que los filisteos se dieran cuenta que el poder de Dios era usado sobre Sansón. Con la fuerza, cuando vino el Espíritu de Dios, desató todo. Y después dice en el versículo 15: luego Sansón encontró la quijada de un burro recién matado, la levantó y la usó para matar a 1000 filisteos. 1000, fíjense lo que son 1000 hombres. O sea, yo creo que, no sé, alguna ocasión, espero que ya no da, se llegaron a, tanto los hombres como mujeres, ¿verdad? Se llegaron a pelear o hicieron fuerza con o de a mentiritas fuerzas, no sé si lo hayan hecho. ¿Cómo se cansa uno? Con las fuerzas de estar luchando con otra persona, ¿no? Una persona. Puedes luchar contra 2 si acaso, pero 1000 hombres, 1000 hombres tan solo para darles un golpe te desgastas. 1000 hombres, matarlos con una quijada de burro. No era una espada, era una quijada de burro. Y mató 1000 hombres. Imagínense la fuerza, no la fuerza física, sino la fuerza interior que tenía Sansón para poder derribar a 1000 hombres. Y después dice, en el 17, cuando acabó de jactarse,
tiró la quijada y ese lugar se llamó Colina de la Quijada. En el 18, después Sansón tuvo mucha sed y clamó al Señor: ¿has logrado esta gran victoria? Fíjense, después Sansón tuvo mucha sed, ojo, y clamó al Señor: has logrado esta gran victoria por medio de la fuerza de tu siervo. Reconoció Sansón que las fuerzas venían de parte de Dios, por medio del Espíritu Santo. Que lo usó como un instrumento y como un siervo, sí lo usó Dios, y por eso lo reconoce. Dice: y ahora tengo que morir de sed y caer en manos de estos paganos. Fíjense, qué importante cuando termina en el versículo 19. Entonces Dios hizo que brotara agua a chorros de un hoyo en el suelo de Leí, y Sansón se reanimó al beber. Luego llamó a ese lugar manantial del que clamó, el cual todavía se encuentra en Leí hasta el día de hoy. Clamó Sansón. Esta historia está interesantísima, está bien bonita, porque dice: clamó Sansón y Dios le escuchó y le sacó agua. ¿Qué significado tiene el agua? Limpieza. ¿Ande? Limpieza o pureza. Limpieza, pureza, y es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que Sansón fue a la palabra de Dios, al agua, a la fuente de poder, donde había adquirido eso, y renovó sus fuerzas. Porque dice que Sansón se sentía débil, ya se quería morir. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos morir? ¿Cuántos de nosotros sentimos que ya no tenemos las fuerzas? ¿Será que podamos seguir avanzando? ¿Será que podamos seguir luchando? Tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Tenemos el Espíritu de Dios que nació en nuestras vidas por medio de Cristo. Así es que cada uno sabe hasta dónde poder utilizar ese poder de Dios. Esto es individual, porque el mismo Espíritu que tú y yo tenemos, en general los que recibieron a Cristo lo tienen. Es el mismo Espíritu, no son espíritus diferentes. Y ese Espíritu, en el poder de la palabra de Dios, con el hambre y sed que tenga la persona, y vaya a tomar agua de la fuente de vida, con eso adquieres nuevamente fuerzas. Así es que no dejemos las cosas. Aún en lo que Dios nos diga, no lo dejemos como de oídas te había oído. Vamos a entrar en la palabra como un alimento que nos llena para poder soportar todas y cada una de las situaciones que hoy en día estamos viviendo. Inclinemos nuestro rostro. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, gracias te doy por tu gran misericordia y por tu bondad, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú eres, porque tú eres fiel, eres justo y eres santo. No hay nadie como tú, bendito Dios. Tú eres la fuente de poder, la que a través de tu gracia, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda en toda angustia. Nos ayuda a sostenernos en el día de la prueba. Tu palabra dice que aquellos que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Padre, enséñanos a esperar en ti, a tener esas fuerzas necesarias para poder salir de las circunstancias en las cuales nos encontramos. Vivimos tiempos difíciles, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias por ese poder, por esa gracia y por ese favor que nos mantienes firmes hasta el día de hoy. Gracias, Señor, por esa gran bendición de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te damos honra y honor a ti, porque eres el único digno, en el cual recargamos y cargamos todas nuestras fuerzas. Gracias, Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.